Y la persona que hizo la limpieza del audio me dice, Charlie, tienes que oír esto. Y entonces Sí. estoy escuchando la escena así en alta definición, de que están hablando y de repente se escucha una voz así bien macabra que dice, váyanse de aquí. Llegó un momento en el que se empezaron a espantar porque decían, es que siento algo, es que siento que algo está, algo, me siento pesada, decía una de las chicas. Entonces así como que, no se sugestionen, no piensen en eso. Y de repente, pum, se prende el foco de afuera, solito, y se ve como si hubiera una persona parada en el cristal. Entra la bruma, se acerca por el pasillito, se acerca como si fuera hacia mí, y pum, de repente, ¡faz! Atraviesa la pared, porque de este lado había una pared que se iba hacia los cuartos. ¡Fum! Atraviesa la pared, ya no la veo, y de repente se oye un grito adentro del cuarto. Sí. No, Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo en qué horario nos estén viendo. Venimos una vez más a un capítulo de BTS, Behind the Scenes. Tengo aquí a mis grandes compañeros Alberto, filmmaker y fotógrafo. Hola, soy Ulises, filmmaker y editor. y yo soy Charlie, director de Lions Film, también soy filmmaker. La última vez que estuvimos aquí platicando de algunas anécdotas que tuvimos, recuerdo muy bien que comenté que posiblemente íbamos a estar grabando un capítulo de cosas paranormales que nos han pasado. Para las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, muchos de ellos no saben o nada más han visto la parte que nos dedicamos a eventos sociales. Pero nosotros también hacemos otro tipo de producciones, producciones corporativas, videos publicitarios, videoclips y hemos grabado algunos cortometrajes. Exacto. Algunas de las historias que traemos el día de hoy creo que van a tener que ver un poco fuera de lo que son eventos sociales. ¿Quién gusta empezar? ¿Gustas empezar ahora? Bueno, me toca, me toca. Aunque, bueno, esta es algo reciente, pero sí, sí, está leve, está leve. Hace poco, justo un día que me tocó quedarme aquí solito, ya de que ustedes, no sé, salieron a hacer alguna toma o algo, y y pues, mi jefa, bueno, la jefa detrás de cámaras, que no está hoy, pero ella igual se fue. La jefa sin rostro. La jefa sin rostro. Me dejó solito. Bueno, el total que me quedé solito así en la mañana, o sea, de que todos, no sé por qué no estaban, pero yo estaba solo. Entonces, pues yo me puse a hacer mis cosas, estaba normal, un día normal editando. Creo que estaba editando mi video de una boda, entonces, pues hasta ahí todo normal, ¿no? Yo estaba sentado, entonces, como había dejado las puertas abiertas y la puerta del estudio da para que se vea acá en recepción, la dejé abierta todo y de repente no me siento como una sombra así, como que fue. Y dije, ya llegó alguien. O sea, que yo no más vi, o sea, la sombra estaba súper lejos, o sea, estaba así en recepción y yo estaba hasta donde estoy editando. Entonces sí es un... Como Sí, un unos, Pasillo, espacio. como es unos un 12 pasillo. Sí. metros, ¿no? Ajá. Han de ser. Mm, sí, yo creo que entre 10 12 Ajá, metros. como entre 10 12. Entonces, pues nada más veo como si algo pasara rápido. Así, ¡fua! Y dije, pues ya llegó alguien, ¿no? Pero se me hace muy raro que hayan entrado por esa puerta. Ajá. Entonces dije, no le Importancia. tomé importancia. Y ya me seguí editando y vi que no llegaba nadie. Y ya, pues, no sé, como que se me hizo raro de que nadie estuviera. Según tú ya había alguien, ¿no? Ya había alguien. Y volteó a ver, pero ahora sí me volteó bien, bien. Y luego nomás igual pasaba así una sombra, así como si alguien pasara escondiéndose, o sea, de que estuviera jugando, de que se va a esconder, así, pero súper rápido, así. Y una sombra, pero no, o sea, no sé cómo describirlo, pero, o sea, Ujú. se entiende que había alguien. Y
y me espanté y dije, ¿habré dejado la puerta abierta? ¿Se habrá metido alguien? O sea, como que en ese momento dije, no, ya. Vas me hacia van a lo robar. racional, ¿no? Ajá, de que no vaya a se metió alguien o no sé, y dice, no, ya, aquí me van a robar con todo y computadoras y todo, con cámaras. Entonces me preocupé más porque dije, si habré dejado la puerta abierta y alguien se metió. Entonces, es que la verdad fue mi primer pensamiento así de decir, no. El susto era la cagotita. Sí. El susto era que usted me iba a regañar por dejar la puerta abierta. Entonces rápido me levanté, dejé mis cosas, me fui rápido y no vi nada. O sea, vi, me acerqué, estaba todo bien. Lo único que sí es que la puerta del baño estaba abierta. Dije, chance y hay alguien ahí. Y yo todavía como con miedo de decir, si hay alguien ahí. Yo todavía de, no, chale. Entonces ya nomás la abrí, así de, ¡fua! Y me metí a ver si... Pero fue aquí en nuestro estudio. Ajá, fue aquí en el estudio. Entonces nada más así de que abrí la puerta, ¡fua! Y me metí y no había nadie. y sí me saqué mucho de onda porque, o sea, yo clarito vi que alguien pasó así literal. Y todavía abrí la puerta, me fijé que no había nadie afuera. Pero sí, la verdad sí me sacó Un susto. Un sustillo. Pero, o sea, sí yo, o sea, puedo jurar que vi una sombra caminando desde una esquina hacia la otra. A la otra. Ahí 2 veces, entonces... Sí puede ser, bueno, hay gente que dice que ha visto cosas aquí. Yo te puedo decir sinceramente, tú lo sabes, de la semana hay 4, a veces todos los días vengo en la noche, estoy aquí de las 8, 10 de la noche hasta las 2, 3 de la mañana trabajando. Entonces, me ha tocado estar aquí a las 3 de la mañana. Ajá, la gente que me conoce sabe que hace muchos años yo tenía una situación personal con el horario de las 3:33. Durante muchos años me despertaba solo de madrugada y siempre eran las 3:33 de la mañana. Todavía hasta la fecha, por ejemplo, si estoy en alguna reunión y todos estamos jugando y todo, algo pasa que siempre tengo que voltear a ver el reloj y veo y son las 3:33 de la mañana. O sea, si estoy despierto, algo me llama a esa hora. Y yo he estado aquí a esa hora y mira, nunca ha pasado nada. Llevo pues, todo el tiempo que hemos estado aquí, nunca yo he escuchado, aquí en el estudio, nunca he escuchado, nunca he visto nada. Nos consta que no es cementerio indio. Sí, Ajá. no, pues si regresamos, por ejemplo, cuando regresamos de algún de los ya eventos. regresamos como 2, 3 de la mañana. Sí, y por eso digo, a lo mejor ahí es algo también que la gente que ve o la gente que dice traer o ver, lo trae más bien, ¿no? Ajá. Yo, lo que sí me ha tocado, y voy a empezar con unas de las historias sencillitas, leves, es en los cursos de fotografía. Ustedes saben que nosotros hacemos cursos de fotografía y en los cursos de fotografía pues hemos tenido varias anécdotas. Yo digo que el curso vale la pena solo por la anécdota que casi siempre sale. Solo Sí, por sí, eso ya el curso vale la salen pena. muchas cosas interesantes de eso. Siempre sale, en los cursos de fotografía normalmente salen cosas interesantes. Es que casi todos los hacemos en Huasca, entonces para la gente que nos está viendo, Huasca es una zona muy conocida por la parte de fantasmas, de duendes, espíritus. Exactamente, ¿no? Entonces, es una parte interesante que la gente que vaya o que ha ido a nuestros cursos sabe que siempre pasan cosas. Y es en haciendas y todo. Ajá, buscamos que sean en lugares interesantes. Y sí nos han tocado anécdotas padres. Incluso tengo evidencia. Seguramente cuando lo estén ustedes viendo o escuchando, van a salir ahí los flashazos. Que hemos visto. Sí, que hemos fotografiado. Porque la verdad hemos fotografiado elementales. ¿Qué son elementales para los que no les gusta? Bueno, a nosotros en lo personal, aparte de ser fotógrafos, filmmaker, nos gusta la parte de lo paranormal. Bueno, eso sí yo no lo sé, explícalo porque sí yo no. Entonces, no tengo... sabemos más o menos del tema. Los elementales son seres de la naturaleza que normalmente se manifiestan en cosas de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, cuando hemos ido a Huasca a hacer fotografías, a la hora de que están haciendo las prácticas de movimiento y todo, hay lugares donde han tomado fotos de fuentes y se ve algo. Y a la hora de que ponemos la fotografía para editarla y todo eso, vemos, y la fuente tiene la cara de un duende. O sea, el agua forma la cara de un duende. Por manera general, suelen ser benignos. O sea. Sí, son buenos. O sea, no.
no se meten contigo ni nada. O Entonces, sea, mientras tú no los molestes o no vayas con la intención de molestar o perturbar el lugar donde ellos viven, ellos son muy pasivos, o sea, justamente como que les das curiosidad y por eso se acercan, pero más allá de eso no suele pasar. Y nada. tenemos las pruebas, o sea, Ajá. tengo, seguramente le voy a poner, hay fotos. Y son en buena calidad. Sí, fotos del agua haciendo la cabeza, hasta con su sombrerito, Sí, ¿te acuerdas? sí. Con su sombrerito. En una fogata, estando todos en un curso, ese fue, no voy a decir la hacienda, pero conozco al dueño de la hacienda. Entonces el dueño de la hacienda ya me había contado que su abuelo se la heredó, se la había dejado como hace 4 o 5 años, le había dejado y la había estado remodelando. Y entonces de las primeras veces que había invitado gente, nos invitó a nosotros justamente para realizar la fotografía de la hacienda y todo esto. Y fuimos, aproveché para realizar un curso ahí, y mientras estábamos en la fogata, él estaba contando justamente las cosas de su abuelo, y yo estaba tomando fotografías al fuego, así, nada más para probar diafragma, ISO, etcétera, etcétera. Y en una de las fotos, cuando la meto a editar, en la parte del carbón caliente, se ve la imagen, la cara de una persona hasta con sombrero. Y entonces cuando yo se le enseño semanas después a esta persona, dice, güey, es mi abuelo, el que era de la hacienda es él. Y hasta me enseñó una foto, yo no tengo la foto del señor, pero me dice, güey, velo, hasta el mismo sombrero trae, y se forma ahí en las brasas del fuego, ¿no? Entonces hemos visto eso, nos han escondido cosas. Sí. Cuando hacemos los cursos también nos pasa eso de que vamos a un lugar que sabemos que hay estos entes juguetones llamados duendes, y entonces solos, o sea, vamos solo, casi siempre el solo. Sí, o sea, los del curso, ¿no? Ajá. Entonces, sí nos pasó una vez que estábamos haciendo las prácticas y todo, y para los que saben hay un control que es el que controla los flashes. Entonces tú lo pones arriba de la cámara y estás tomando fotos, y puedes tomar con varios flashes alrededor porque el control manda la señal. Entonces la persona que estaba ocupando en ese momento el control, todos estábamos en el jardín y todo, la persona que estaba ocupando ese lo deja al lado de la mesa. Seguimos ahí porque era un área en ese momento, un área cerrada, y de repente no está, y pues se estaba parando la práctica porque cada quien estaba ocupando ese control por un cierto tiempo para ocupar los flashes y todo, y no está, la chava bien preocupada, hasta se acercó y no, pues es que yo lo voy a tener que pagar porque ya lo perdí. Estuvimos como 2 horas buscándolo, y les digo, miren, aquí en esta área suele haber este tipo de seres, estos tipos juguetones. Entonces, pues hay una forma que a mí me enseñaron, Sí. de que cuando ellos hacen este juego, tú les puedes pedir las cosas de esta manera, ¿no? Entonces nos acercamos a donde estaba esta chava y les pedimos de la manera que yo le dije. No lo voy a decir aquí porque a lo mejor hay personas que lo vayan a tomar a mal, pero lo pedimos de cierta manera y les dije, si fueron ellos, en menos de 5 minutos va a aparecer. Nos salimos, nos movimos de ahí de donde estábamos, del comedor, todos nos salimos del comedor. O sea, el comedor se quedó absolutamente vacío. En un lugar solo. En un lugar solo para nosotros. Estuvimos fuera como 15 minutos, ya haciendo otras prácticas, todavía había un poco de iluminación y todo. Cuando regresamos, arriba de la mesa estaba el control de los flashes. Y, Pero, o sea, ahí, o sea, no lo había visto. es una mesa larga. Para empezar, es una mesa larga como para 18 personas. Entonces, ahí estaban mochilas, estaban varias cosas. Y esta chica lo dejó ahí. Pues estuvimos 2 horas buscándolo. En 2 horas. Que nadie lo vio en 2 horas. Exactamente, o sea, que nadie lo iba a ver que estaba ahí puesto. Le quitaron mochilas. Hasta en un momento uno de los chicos dijo, hay que hacer báscula. Y empezaron a buscar. Y quién sabe. Entonces, cuando nos salimos, todos nos salimos. Yo fui el último en cerrar la puerta porque en esta parte es como un restaurantito que tiene lugar. Yo fui el último de cerrar esta puerta. No había nadie más. Todos nos fuimos porque este lugar tiene el restaurante y como 500 metros de fauna con piedras, árboles y todo. Estuvimos todos ahí. Nadie fue de que me voy a regresar porque se me olvidó. No, nadie.
Y cuando regresamos todos. Sí. Y ahí igual, o sea, como si lo hubiera dejado ella de veras, ahí estaba el control, ¿no? No. Entonces, son cosas que suelen pasar siempre en los cursos. Algo pasa. Pasan Sí. cosas así. A ver, cuéntanos toda una. Pues mi anécdota no es tanto de miedo, Ok. pero sí va por el tema. Ujú. Unos compañeros míos necesitaban grabar un proyecto y necesitaban 2 actores, hombres y Ajá. una mujer. La mujer ya la habían conseguido, pero los actores hombres no los habían conseguido. Entonces se acercan conmigo y me dicen, oye, pues tú sabes grabar, échanos la mano, te invitamos a comer y te llevamos a tu casa. Porque pues vamos a grabar hasta un poquito de noche porque necesitamos que se vea una calle de noche. Y les dije, sí, no hay ningún problema. Grabamos atrás de nuestra escuela, no había ningún tema, nos habremos movido unos 50 metros. Ok. ¿En qué escuela? Ajá. Por la Concha. Ajá, por la Concha, exactamente. Empezamos a grabar, hasta ahí todo normal. Pero nos tocó una escena, pues la verdad, medio particular. Porque nos tocó ver un coche, no voy a decir la marca, pero un coche ya viejito, de antes del 2000, que lo venía persiguiendo una patrulla. O sea, literalmente nosotros estábamos grabando y de repente escuchamos que viene coche y pues nos quitamos, obviamente. Y en eso que nos quitamos nos toca ver, porque para los que no saben, hacia allá está una subida hacia todo lo que es el Chico, Entonces hacia allá se van y nosotros así como, órale, qué raro, ¿no? Y nos toca después que el coche se baja, ya solo el coche, la patrulla no bajó. Y nosotros, qué raro. Se bajó otra vez hacia la calle principal, ya no lo volvimos a ver. Pero, pues yo creo que ya empezó ahí un poquito la sugestión y entonces de repente todo el mundo, los que no estaban grabando empezaban como, es que estoy escuchando cosas, es que siento que acá atrás están haciendo pasos y entonces fue donde uno de estos, de los que estábamos grabando, se quedó del otro lado de la vereda al momento de que pasó los coches. Ok. Y nos decía que él pudo ver claramente que iban 2 personas. Y al momento de que bajó, ya nada más iba una. Ok. Entonces, pues empezó todo esto porque a nuestras espaldas lo único que había era terreno baldío. Lleno de magueyes, con el pasto súper crecido, como a 1 metro. Entonces, pues empezó con, es que escucho pasos, es que escucho esto. Total que yo pues ya me acerqué y le dije, es que no se escucha nada, es que no se escucha nada. Y le dije como no estaban grabando los 2 al mismo tiempo en ese momento, le dije a uno de mis amigos, graba tantito y yo me quedo aquí a ver qué onda, ¿no? Me he de haber quedado como unos 10 minutos. Y sí se empezó a escuchar así como de pasos. Y se paraba y luego se escuchaba otro paso. Y se paraba y luego se escuchaba otro paso. Y se paraba. Así como 3 segundos entre paso y paso. Y yo volteo. Y me acordaba que cuando nos subimos en el coche de mi compa, trae una de estas lámparas que también sirven como batería para el coche, grandotas. Le digo, préstame tu lámpara, güey. Y ya sacamos la lámpara y todo. Y dejamos de grabar todos. Y nos pusimos con la lámpara, que pues, es una lámpara muy potente. Todos los 4 que estábamos coincidíamos en que le estábamos apuntando a los pasos, pero no se veía nada. Suele Entonces, pasar. Entonces, no fue una anécdota de saber si era alguien, si era algo, si era ya nuestra sugestión o qué, pero sí fue una anécdota porque te estoy diciendo que ya eran como para ese momento como casi las 8 de la noche. Ujú. Ya en ese lugar solamente había 2 lámparas de alumbrado público y lo demás a oscuras. Entonces sí fue un momento interesante, la verdad. Qué fuerte. Es que pasan muchas cosas. Es que, ¿cuánto diferencias qué sugestión de algo que dices, híjole? Eso es lo interesante. Yo creo que cuando tienes miedo y tu cerebro solo piensa en eso. Uh-huh. O sea, yo la gente que conozco que dice, es que me sugestiono, todo el tiempo está pensando, es que me va a pasar esto, es que va a pasar esto, es que ahorita se va a caer este mueble, se va a caer este mueble, vas a ver, yo oigo que alguien está aquí, se va a caer este mueble, y algo pasa, y es, la fuerza también de nuestra mente está cañón. Entonces, yo siento que la sugestión es provocada por nosotros mismos, la energía que emanamos. Entonces, sí puede llegar a ser una sugestión, pero ¿qué pasa cuando les pasa a todos?
cuando todos ven y son cosas pues difíciles Sí, de explicar. Sí, hace 2 años exactamente. O sea, en estas fechas Hace 2 años. nos fuimos hace 2 años a grabar un cortometraje de terror llamado Sin Fe. Sin fe. Sin fin. fin. Sin fin. Pensé Lo en la chistoso pe- es que sí estuvo propuesto el sin fin. Sí, lo pensé porque estuvo largo ese cortometraje. No, parecía que no había fin. Ni que me digas. Entonces fuimos a grabarlo a Huasca. Buscamos una locación que nos gustara, que tuviera... Se realizaba como en un bosque, entonces buscamos algo padre que fuera... Que no hubiera nada a la redonda para que justamente no se viera que había nada a la redonda. Ese cortometraje está escrito y producido por un servidor. No lo dirigí, pero grave error. Grave error, grave error. Pero estuvo interesante. En cuestiones técnicas fue un gran aprendizaje. Sí, yo creo que ahí aprendieron más que a lo mejor en un año de estar trabajando en otra cosa. Sí, Entonces, sí, yo solo porque los costos son algo elevados, pero sí me gustaría repetir esa sí, experiencia. nos fuimos una semana, 7 días a Huasca. De ver y vivir del cine. Ajá. Te digo, yo lo produje, entonces más o menos ahí, yo creo que en total sí fueron como unos 70,000 pesos que se Yo gastaron. creo que contando equipo, sí. No, sin contar equipo. Bueno, o sea, equipo me refiero al equipo que se compró solo para eso. Ah, sí, es que se compraron varias cosas, micrófonos boom para traerlos Ajá. acá. Sí, yo creo que con eso y de gastos pues fueron como... Bueno, fue una Sí, lanota. Para como- nosotros que no ocupamos... No, y que no era con fin de lucro. Ajá, O no sea, era, pues era un corto. Los cortos, ningún corto que yo sepa genera dinero. O sea, a menos que gane A premio. menos de que- no, porque hay premios o sea, te ganas 10,000 pesos de premio, güey, pero te costó hacerlo 100,000. Ah, No, bueno, o sea, sí. ganas cuando, por ejemplo, te pagan por derechos de exhibición, ¿no? Pero ¿qué Pero corto los has visto cortos, que se exhiba? Ajá, los Ajá. cortos no se exhiben. Y bueno, es que... Los cortos se festivalean. Incluso nosotros Y los pagamos festivales, para exhibirlos. tú pagas en Tú un pagas. festival para... Pero sí para- hay unos que dan premio, ¿no? O sea, chiquito, Por eso. Pero es lo que te digo, va sin fines de lucro, ¿por qué? Porque tú haces un corto que te Sí, o cuesta... sea, la mayoría de los cortos va entre los 20 y los 100,000 Creo pesos. que ni ganando el festival de Morelia te sale rentable. o No sea. no sé cuántos premios, digo, cuál es el monto del premio del O Festival sea, de Morelia, pero... yo lo pienso porque pues algo que sale en el festival de Morelia. Pero estamos hablando que se hacen miles de cortos al año a nivel nacional, y el mundial. 98% van sin fines Sí, de sí, lucro. o sea. Sí, es por amor al cine. Y nosotros lo hicimos. Y la verdad estuvo muy padre. Nos fuimos 7 días al bosque, literalmente. Rentamos una cabaña en un lugar súper apartado que estaba así a pie del cerro Ay, para sí. tener todo. Y nos pasaron extremadamente muchas cosas. Yo creo que no tenemos tiempo en el podcast para poder contar todo lo que nos pasó. A todos. O sea, ahí sí no podemos decir que fue a uno. Sí, o sea, todos vivieron cosas paranormales. Algunas de las que podemos mencionar así de rápido son psicofonías. Hubo una escena Bueno, muy padre. primero expliquemos qué son las psicofonías para Ok. los que no sepan. Para los que no sepan qué es una psicofonía. Una psicofonía es solamente la parte audible, es decir, que tú escuchas una voz o un sonido que no es generado por algo que esté aquí, pero es captado por los aparatos eléctricos, es decir, micrófonos, grabadoras, etcétera. Entonces, se ocupa mucho de los investigadores paranormales, que a nosotros en algún Nos momento encanta. hasta fuimos Sí. investigadores paranormales, nos hemos Sí. metido a casas embrujadas, a panteones y todo. Y las psicofonías es ocupar algo más o menos como esto, una grabadora de alta definición, dejarla ahí grabando y pues ver qué capta, ¿no? Cuando lo haces con esa intención. En este caso, estábamos grabando Un corto. un cortometraje, la escena, recuerdo perfectamente la escena porque Sí. hasta cuando yo la escribí me estaba riendo porque está basada en una parte de mi vida. Estaban en la fogata y estaban contando
una escena de la vida de esta persona, ¿no? Te digo, yo le escribí esto, todo eso. Pero lo padre es que están todos en la fogata y están, pues, bromeando, así como estamos bromeando nosotros, ¿no? Y teníamos el boom escuchándolo. Para estos son micrófonos de alta sensibilidad. Entonces, hechos para eso. Teníamos que detener las grabaciones si pasaba un avión o si un perro ladraba porque se oía. Y estamos hablando que si el perro ladraba a 100 metros y se oía. Entonces, esos micrófonos. Y la persona que hizo la limpieza del audio me dice, Charlie, tienes que oír esto. Sí. Entonces, estoy escuchando la escena así en alta definición, de que están hablando y de repente se escucha una voz así bien macabra que dice, váyanse de aquí. Así. Sí. Y así como que, ¿qué? Y de repente voces así bien extrañas en esa parte. Esta chava dijo, es de lo poco que he limpiado de estas escenas, pero yo creo que hay muchas más de que eso. Podemos encontrar. Ahí teníamos la presión de un festival, entonces tuvimos que hacer una edición relativamente rápida y no nos dio tiempo de estar analizado porque teníamos literalmente... Como unas... Yo creo que solo de esas escenas como unas 6 horas de material. Sí, o sea, teníamos horas y horas de todo el cortometraje de audio, porque estamos hablando de que cada escena se repetía... Normalmente se repite 3, 4 veces. Dependiendo tu director puede llegar a variar. En nuestro caso... Vamos pues, por la 12. Íbamos, había escenas que se grababan 12 veces, 10 veces. Entonces teníamos extremadamente mucho material. Creo que hasta la fecha tengo parte de ese material. Y estamos hablando que es más de 1 tera entre audio y video. Y se grabó con una sola cámara. Aquí no podemos decir es que teníamos 3 cámaras grabando. No, se grabó todo con una sola cámara. Entonces sí era muchísimo material. Pero de lo poco que alcanzamos a ver, se escuchó eso. Teníamos, bueno, para los que les guste todo lo paranormal, saben que los animales suelen ser entes protectores de todos estos seres, sobre todo los que tienen mala intención. Con los que no, pues suelen hacerles algunas bromas y todos los animales, pero no pasa de ahí. Pero se nos hizo muy curioso porque el primer día que llegamos y se acercó una jauría como de unos 6 perros. Muy buena onda los perros, se dejaban apapachar, no nos moviendo hicieron el rabo ruido, siempre, no hacían ruido. En el corto ni nada, o sea, mejor los que estaban en otra área como más turística eran los que hacían ruido y todo. Y los primeros días que toda la jauría estuvo, no nos pasó absolutamente nada. Pero con el pasar de los días fueron desapareciendo perros. No digo que les haya pasado algo malo, tranquilos. Solamente ya no estaban porque ellos se iban y regresaban libremente. Y cada vez regresaban menos. Sí, parecían perros de bosque, porque te digo que también estábamos como a la mitad del bosque. Y entonces de repente ellos se iban, haz de cuenta, en la mañana, después de que desayunábamos todos. Les damos un cachito y ellos se iban y ellos se iban y regresaban a mediodía o a las 3 de la tarde. Pero ya no regresaban los 6. Ya regresaban 5, 4. O de repente uno llegaba y al ratito llegaban otros, o sea. Y el día que nos quedamos sin perros fue el día que tuvimos las experiencias. Los 2 días que nos quedamos sin perros fueron los 2 días que tuvimos las más fuertes. Un perro que le decíamos el nahual. Sí, el nahual. Porque estaba bien grandote y parecía inteligente el perro. O sea, nos tiraba esquina el perro. Ajá, o sea, ¿cómo era? Éramos 20 en la producción. Entonces no cabíamos todos en esa cabaña. Entonces como a 10 minutos de ahí, como en a carro. 5 tal vez. Bueno. Sí, como 5 o 10 minutos. Ajá, en carro, o sea, estás hablando de aquí a, no sé, a lo mejor a la Colonia del Iste o a la Plaza de Toros. Estaba la otra cabaña y ahí era donde empezaba la zona como turística y todo eso. Entonces había un carro que todas las noches se iba lleno con 7 personas o más y se llevaba la mitad del crew y se quedaban ahí y los otros 12 nos quedábamos en la cabaña. Entonces, ¿qué hacía este perro? Como ya terminábamos de grabar, porque hasta eso nuestras jornadas eran extremas, terminábamos a las 2 de la mañana a grabar. 16 horas, ajá. Entonces, a las 2 de la mañana que se iba el crew,
el perro los acompaña porque estás en el bosque, güey, no hay nada, no se ve nada. Es una zona de curvas, entonces no puedes acelerar Y para que mucho. las cámaras no vieran que había un vehículo ahí, que se viera, pues el vehículo lo dejamos a 100 metros. Entonces, ¿qué era lo que hacía? A las 2 de la mañana se salían, no se veía nada, y este perro siempre se iba al lado de ellos, acompañándolos hasta el carro. Y varias veces se fue acompañando al carro. Fue solo una vez. Aquí es otra anécdota. Sí, porque él lo vivió ahí. Yo me quedaba en la cabaña, sí. Él se quedaba en la otra cabaña. Esta anécdota fue algo muy sorprendente porque puedes negar las fotografías, como estábamos comentando hace rato. Puedes negar los sonidos porque dices es sugestión. Puedes negar muchas cosas. Pero lo que yo creo que no puedes negar es cuando algo ya es tangible. Entonces, ¿qué sucedió? Justamente como ya teníamos menos perros, ya habíamos empezado, y así lo digo yo, porque fue algo muy notorio, o sea, que cuando dejamos de tener, o cuando empezamos a tener menos perros, empezamos a tener estas actividades paranormales, si así lo quieren ver. Entonces, el que era el dueño del coche venía jugando y venía haciendo bromas como de, es que esos pinches duendes a mí me la... Sí, es que esos duendes, a ver que me enseñen que están aquí, que se lleven, y así sacaba las llaves y que se las lleven y todo. Sí, y entonces con sus chistecitos. Íbamos de regreso a la cabaña y a la mitad de este, o sea, el nahual se quedaba en la cabaña. En normal. la parte, o sea, lo seguía a subirse al carro y seguía el carro hasta que el carro agarraba ya la carretera. Y ya de ahí o sea, se todavía, regresaba. y eran, ¿qué? Como 300 sí. metros. Y ya él veía que salíamos y yo creo que pues nada tonto, ya sabía que era carretera y se regresaba. Ese día, como haz de cuenta, si eran 10 minutos, a los 5 minutos se escucha un tuc en el coche y no acelera, así, o sea, nada. Y justo cuando esta persona dijo, es que esos duendes a mí me la... Y en ese mismo momento el coche deja de acelerar. Nos bajamos, o sea, te estaba hablando de que literalmente, pues obviamente ya como hombre, si quieres ver, ya sabes que te tienes que bajar a ver qué pasó, ¿no? Nos orillamos, entonces en lo que nos orillamos y nos bajamos, ni siquiera abrir el cofre, vemos como el nahual viene corriendo. No, y se sienta y se espera al lado de nosotros. O sea, ya estás hablando que ya era la mitad del camino. O sea, sí ya llevaban como 2 kilómetros en la carretera y el perro seguía atrás de ellos y va y se queda ahí. Checamos, vemos que es algo que no se podía reparar en el momento. Se les desclochó. O sea, eso no lo sabíamos en el momento, ya lo supimos después, se desclochó. Yo y otro amigo nos bajamos a empujar y algo sumamente raro es que Nahual nos fue acompañando hasta donde nosotros nos quedamos. No manches. Incluso se metió al lugar y se sentó al lado de nuestra cabaña. O sea, al lado de la puerta de la cabaña, ahí se sentó. El dueño del lugar nos dijo, oigan, este es suyo. Y les dijimos, no, pues es perro de aquí. Lo intentó sacar, estuvo terco. No se dejó sacar, tanto que él dijo, bueno, mientras no haga desastre, pues ya lo saco en la mañana. El perro se quedó ahí toda la noche. Toda la noche cuidando. Y al otro en la día puerta. se fue con ellos. Se regresó ya con nosotros. No, qué chido. Bueno. Y esta anécdota va junto con otra. Para los que todavía puedan llegar a estar un poquito escépticos, faltaron algunas escenas que por cuestiones de logística no se pudieron grabar. Regresa esta persona en el mismo coche recién reparado. Y justamente le viene contando a su acompañante todo lo que sucedió. Meses después. 2 meses después. No se había podido grabar estas escenas y dijimos, hay que hacer esta regrabación a fuerzas. Son 2 escenas, hay que grabarlas, las grabamos dentro de tanto tiempo. Y justamente ese día nos dijo, ya me acaban de reparar mi coche, vámonos. Y justamente viene platicando con su acompañante y vuelve, él mismo nos lo dijo, yo vuelvo a empezar a hacer bromas. Se me revienta el rin. No la llanta, el rin. Sí, volvió a seguir diciendo, no, es que vamos al lugar allá donde dicen que hay duendes, pero los duendes a mí que quién sabe qué. Y así, o sea, iba contando, igual otra vez hablando de los duendes mal. Y pum, se le chinga el... No.
y tuvimos que bajar por ellos para volvernos a llevar, grabar las escenas, ya en su carro no se podía, fue un desmadre. Y este cuate, él mismo nos terminó diciendo, en la perra vida me vuelvo a burlar de estas madres. Porque las 2 veces que se burló y los retó, porque dice que otra vez los volvió a retar, las 2 veces se chingaron su coche. Sí. Y él amaba su carro, o sea, lo ama. Lo ama, lo tiene súper tuneado, súper padre y todo. Entonces, es una situación así. Y esa vez pasaron mucho más cosas, o sea, de lo que te estoy diciendo es el 10% de lo que pasó. Sí, o sea, escuchamos voces, yo que me tuve que subir con una actriz a la mitad de lo que era la mitad del bosque, porque ella era la que se supone que era la monja. Ella era el fantasma del cortometraje. Monja. Entonces, ella tenía que salir hasta atrás, como a unos 20 metros de donde estaban los de la fogata. Y mi chamba literalmente era tirarme al piso y prenderle una luz para que en cámara pareciera que aparecía y desaparecía. Porque justamente, pues para los que sepan el funcionamiento de una cámara, al estar tan lejos y al estar tan poco iluminada, literalmente parecía que desaparecía y aparecía. Sí. Entonces, al estar los dos solos, yo sin querer, como ya teníamos estas situaciones, yo sin quererlas sugestionar, empecé a escuchar voces y empecé a escuchar cosas. Y de repente ella se voltea y me dice, es que estoy escuchando que alguien dice que nos larguemos. No. Y yo ni siquiera había hablado y yo había escuchado exactamente lo mismo. Después subió él y escuchó lo mismo. Y estábamos, o sea, de donde todos estábamos grabando, ellos estaban como a 150 metros. No, sí era bastante, güey, porque ella se veía chiquitita. Bueno, sí, es que, o sea, eran como 20 metros en línea recta, pero había subida. O sea, como estás de aquí hacia allá, pero para ir con ellos tenías que ir hasta allá, dar toda la vuelta y volver porque tenías que subir. Entonces sí era un camino largo, como para decir, y a fuerza hacer ese camino, no podía haber alguien ahí, de decir, es que se subió alguien y los está ahí medio queriendo espantar. No. Los únicos otros que pudieron haber hecho, estaban a 20 metros hacia la derecha y como 50 hacia arriba, que estaban cuidando una luz. La luna. Y ellos también, sin nosotros haber hablado entre nosotros, dijeron que también escucharon que les dijeron que lo de la luna ahorita lo cuento, ahorita lo voy a contar. O sea, cosas que todos escuchamos y sin haber hablado entre nosotros, ya escuchabas que la otra persona venía diciendo lo mismo. Entonces puedes decir sugestión, pero no habíamos hablado. No habíamos dicho, nos hablaron, pero no habíamos dicho qué nos habían dicho, qué habíamos escuchado, porque es que se escuchan cosas. Ya después llegamos y es que estábamos escuchando que alguien nos pasaba por atrás, es que estábamos... Sí, cosas fuertes. No, anécdotas hay, hijo, hasta para aventar para arriba, para hacer tres podcasts. Yo creo que sí, fácil. Sí. No, y casi todas son de esa, bueno, de las más recientes. Ajá. Son de esa producción. Es que en esa producción nos pasó absolutamente de todo. Sí, ahorita acabamos de sacar el cálculo rápido y vimos que más o menos solo de esa semana hicimos 90 horas de práctica efectiva, más o menos, porque eran jornadas más o menos de 14, algunas de un poquito más, por 5 días vas a ver que anda pegando más o menos por las 90. Sí, o sea, a realizar un cortometraje y ojalá un capítulo lo podamos dedicar solamente a qué es realizar un cortometraje, lo que se lleva, lo que es el crew, hacer guión, storyboard, casting para los actores, todo eso. O sea, es interesante, es muy padre. Yo creo que si te quieres desafiar ya como filmmaker, hacer un corto hecho y derecho, es decir, ya con una cuestión más cinematográfica, es una de las mejores maneras de ver tu nivel. Sí, la verdad es impresionante el poder hacer un corto. Sí. Más en especial, que era de terror, porque como a nosotros nos gusta lo de terror, ya teníamos pensado hacer cosas de terror. Entonces, hacerlo, irnos a grabar para allá, fue muy padre. Hubo un día simplemente que tuvimos que parar grabaciones. De plano, así, pararlas, porque las cosas estaban ya extremas, así de ya, no podemos seguir grabando porque no quieren, lo que esté aquí, no quiere que sigamos grabando.
O sea, tú estás viendo para la Tú gente conoces que... el equipo para O empezar. sea, la gente que no está detrás de su pantalla o nos está escuchando, aquí tenemos un set con iluminación profesional, softbox y todo. Pues Con algo, ventilación integrada. o ajá, sea, algo parecido nos llevamos para allá. En el bosque, en enero, a las 2 de la mañana, ¿qué temperatura tú podrías pensar que hace? No, pues mucho frío así. Estábamos a 2, 3 grados Sí. ahí en el chico sea, grabando. la cámara que aquí tenemos que tener con ventilador allá ni siquiera sufrió. O sea, la O sea, teníamos sí, grabando una hora grabábamos y fresca. en 4K All Intra, que es lo más full que hay, y la podíamos tener grabando mucho tiempo y no se calentaba. Entonces, el Así, frío así. estaba extremo. Pero ¿qué pasaba? Las lámparas profesionales con ventilación y todo que llevábamos, que eran lámparas de cine, se empezaron a apagar. Y estando en conexiones Ajá. diferentes. Estamos hablando O, que... haz de cuenta, la que estaba primero no se apagaba, pero la que estaba después sí. Entonces dices, chinga, si se fue la luz, te tendrían que haber apagado las dos. compramos extensiones de 50 y de 30 metros especiales, industriales. Sacábamos la energía desde la cabaña para estas lámparas. Estaban conectadas a la misma canaleta, Ajá. a la misma canasta de conexiones. Entonces, Nuevas. nuevas. ¿Por qué esta se apagaría y aquella sigue prendida? ¿Y por qué en el momento que tú decías, pues está pasando eso, Frum. se apaga también esa? Ahora, traíamos 4 lámparas de esas y traíamos 2 lámparas que trabajaban con pila. ¿Cómo puede ser posible? Cargadas. ¿Cómo puede ser posible que en el momento que les digo, ya, vamos a parar, no nos están dejando grabar, tenemos todo, todas al mismo tiempo se apagan, excepto una, incluyendo las de pilas? Entonces dices, ¿cómo es posible que al mismo tiempo se hayan apagado todas, excepto una sola lámpara, que fue con la que nos quedamos para desarmar el equipo? Porque las otras ya no Porque quisieron las otras prender no ese querían día. prender. Ese día. No, hasta que llegamos a la cabaña. Llegando a la cabaña, sí. todas prendieron, hasta las Ajá. de pilas prendieron adentro de la cabaña. Pero afuera de la cabaña no querían prender. Y desarmando de repente veías así 2 lucecitas muy pegaditas moviéndose. Se veían ojitos, o sea... La única que se quedó justamente apuntando hacia el bosque, porque era lo que les daba la espalda a los actores. sí, De su luz repente recorte. tú estabas así levantando un cable, levantabas la mirada y veías así 4 ojitos, así quietecitos viendo en la misma dirección que estaban. O sea, cuando ves un gato en la noche, ya ves que se le ve Ajá. así. Ajá. Pero estás hablando que si fueran gatos, en la cabaña, porque hasta eso, el Ajá. nahual y los otros perros Muy no respetuosos. se movían de la puerta de la cabaña. Nada, O sea, si nosotros íbamos a grabar y bajábamos 20, 30 metros, porque te digo que teníamos extensiones de 50 metros para que llegaran hasta allá. ellos decían desde aquí los vemos. Ajá, carnal". se quedaban ellos Sí. en la puerta de la cabaña, pero no se acercaban a donde estábamos nosotros. Entonces eran cosas que dices, esto es raro, esto es raro. Sí, o sea, en una pendiente yo creo que a 45 grados o más, a 20 metros de donde no había ni camino, así pinche terracería toda a 45 grados, y escuchabas pasos, de repente, ese estuvo... Nos aventaban piedritas, Sí. güey. O sea, estábamos los que decías de la luna. Estábamos en la luna y primero mandé a una chica y un chico, que eran pareja, los mandé y estaban en la parte de arriba, con la luna. Y llegó un momento en el que les digo, súbanse a ver a estos güeyes, porque como son parejita y nada más están allá arriba solitos, es capaz de que ya dejaron a la luna ahí prendida y andan haciendo otra cosa. Entonces, y cuando subimos los dos espantadísimos. Los dos así pegaditos el uno Es contra que se el... oyen cosas. Es que por allá hay alguien. No, güey. Es que... ¿Sabes qué? Le dije a la chica, tú bájate a la cabaña. Nosotros tranquila, todavía de nos ahí Nos culión, quedamos ajá. 3 hombres ahí. Ahora sí, agarrando porque La luna. la luna era una lámpara grandotota de 300 watts que estaba arriba de una piedra. Sí. Y estaba el tripié todavía de 3 metros. Entonces teníamos que estarla agarrando porque llegaba el aire y la tiraba. Y era una lámpara como de 70, 20,000 pesos. Ajá, Costosa, sí. costosa. Sí. Entonces
nos iba a doler si se rompía. Entonces la teníamos que estar agarrando todo el tiempo. Entonces estábamos 3 hombres ahí y aparte había momentos en las que tenías que apagarla y otros momentos en los que tenías que prenderla. Güey, en la parte de hasta arriba, sin nada, a la mitad del bosque, los demás allá abajo, 20 metros abajo y todo, y tú oías cómo pasaba alguien por atrás. Oías nada más cómo se pisaba la hojarasca, cómo se oía cómo la pisaban. Y te digo, lo que tenías atrás era pendiente de piedra y de tierra, o sea. O todos estábamos viendo a donde estaban los actores y de repente en la espalda te pegaba una piedrita chiquita, te pegaba. O sea, dices, una hoja cae del árbol, lo entiendes, sí, pero una piedra... La estamos contando superficial, pero pues ya profundizaremos tal vez. Ese día... Pues, hay una que estuvo bien fuerte y esa tú la viste conmigo, que fue cuando vimos al hombre parado. Ah, sí. Sí, o sea, yo te digo, yo estaba con la actriz ya estaba muy mal. Ella nos decía, a mí no me gustan las películas de terror, no me gusta el miedo, a mí me gritas y yo brinco y... Y era la monja, la del terror, ella, ¿no? Y yo, en uno de estos momentos que estamos entre descansos, yo me levanto, porque pues obviamente la tierra estaba fría, me levanto, y volteo a ver así hacia el bosque, como a 25, 30 metros, en el bosque, ya no camino rural, no, bosque, y veo, yo puedo decir, a un cabrón como de 3 metros, sí, parado, fijamente viendo en nuestra dirección, de negro todo, de negro, así, como con una gabardina larga. Me volteo, le digo a la actriz, vete a la cabaña. Y en eso le grito, como estábamos en posta, Charlie, ¿puedes subir tantito? Y la chava no se cree, porque ¿cómo te vas a quedar aquí tú solo? Y no, tú ve a la cabaña, no te preocupes. La chava en eso voltea y nada más veo cómo se le queda viendo y se queda así pasmada viendo a la nada. Quedó blanca de veras, no era el maquillaje. Sube Charlie, lo ve y sí le dice a la actriz, ¿sabes qué? Sí, vete a meter a la cabaña. Nos fuimos con una lámpara apuntando en esa dirección de regreso. Porque, o sea, hay una gran diferencia entre lo que es naturaleza, que puedes distinguir que es un contorno no uniforme, y lo que es una figura humana, que son líneas muy rectas y muy bien definidas. Y estas eran muy, muy definidas. Y sí, digo, o sea, la inclinación era tal que si tú, incluso intentando agarrarte de los árboles, lo hubiéramos intentado, estar parado era muy difícil. Al otro día nos fuimos hasta allá. Al otro día nos fuimos. Y casi nos damos en la madre. Nos quedamos parados donde se supone que habíamos visto este güey. Y nosotros le llegábamos como a la mitad de donde él debería haber estado. O sea, porque había referencias que teníamos claras, como algunas ramas y cositas así, de ramas gruesas y todo. Y teníamos, uno de nuestros compañeros mide 1.80 y tantos, y se fue a parar ahí. Y no llegaba a la mitad, ya era la mitad de ese güey. Estábamos aquí, decíamos, no, el otro estaba más alto. Digo, se veía un güey como todo de negro, como una gabardina larga, y se le veían los ojos flaco el güey. Sí, pero a lo lejos. Pero te digo, o sea, fueron muchas cosas. Las luces también nos tocaron ver luces flotadas. Sí, estuvo bien, perro. Para empezar, bueno, muchos de los que nos están viendo y nos están oyendo no tienen la capacidad a lo mejor de dimensionarlo, porque no lo hemos contado como debería hacer sido. Sí, yo creo que va a salir otro capítulo. Pero para empezar, nosotros llegábamos sobre una carretera federal, que es un camino de un vehículo de ida y uno de regreso. A la mitad de la montaña, puras curvas. Ajá, en el Chico, a la mitad de la montaña. Ahí dejabas la carretera, dabas vuelta y entrabas a un caminito de terracería. ¿Y que era solo ida o solo regreso? Ajá, ahí nada más cabía un carro. Ajá. Eran como 300 metros hacia adentro del bosque y llegabas a donde estaba la cabaña. Ahí era donde paraban los carros. Ahí dejamos los carros y caminabas como 50 metros más hasta la cabaña. Y de donde estaba la cabaña tenía 2 entradas. Una por donde dejábamos el carro y la otra que era como la puerta de atrás, que esa puerta de atrás daba a todo lo demás del bosque. Para la producción que nosotros hicimos, teníamos que salir por esa puerta, caminar todavía unos 120 metros y llegar a donde nosotros grabábamos. ¿Para qué? Para que no se viera que la había... cabaña, para empezar. Ajá, que no sé, que o sea, en nuestro corto era el bosque. Entonces, si lo hacíamos cerca de la cabaña, pues se podía ver en alguna escena la cabaña o alguna cosa así. Incluso cerca de donde estábamos había una cabaña abandonada. Ajá.
que se ve al fondo, en una escena del Sí. corto, en una sola escena. Algún se día ve al subiremos fondo. ese corto y a ver quién No, lo está, encuentra. está, ¿Ya en YouTube, sí. Entonces, búsquelo Sí. sin fe a ver quién encuentra la cabaña. Y ahí se ve la cabaña y y se alcanza a ver de lejos en la parte de atrás, solamente en una escena que se tomó con el dron, es la única escena donde se ve esa cabaña que estaba abandonada. Pero entonces, si tú te das cuenta, es como medio kilómetro de la carretera, y esa carretera pues está tan solita que pasa un coche. vehículo cada 20 minutos. Sobre cada todo de media hora. madrugada, o sea, nos fuimos de Ajá. madrugada y no nos fuimos en época vacacional porque no queríamos que hubiera ruido. Exactamente. Te digo que cuando pasaban los aviones teníamos que parar la grabación para que no se escuchara. Y hacia arriba hicimos el cálculo y vimos que hacia arriba el siguiente tramo de carretera debe haber estado como a 1 kilómetro. En pura pendiente, así te digo, como a 45 grados, güey. O sea, no puedes decir alguien bajó desde la carretera, porque si alguien me hubiera bajado se mata, güey. O sea, sí, o sea, te lo digo, nosotros llevábamos calzado pues adecuado para montaña, llevamos bota de montaña de las antiderrapantes y todo, y cuando intentamos llegar a donde estaba este cuate nos íbamos resbalando. Sí, sí. Para nosotros era una locación ideal Ajá. porque servía. Venía con susto incluido. O sea, el día que fuimos de día, Sí. y nos servía súper bien para el corto, pero nunca nos dimensionamos lo que iba a llegar a ser. Entonces, yo, sinceramente, y no es por mala onda, yo no regresaba al lugar, y no porque espantaban, sino porque el cuate que nos rentó la cabaña sí, era nefastísimo. O sea, pasado. O sea, güey, teníamos un tinaco. De estos chiquitos. De los chiquitos, un tinaco como de 300 litros. Él sabía que íbamos a estar toda la semana. Se le dijo cuántas personas iba a haber. Él dijo que no caía agua, tenían que llevar el agua con pipa. Pues nos dejó un solo tinaco para los 7 días. Lo fue a rellenar el último día. Yo me tenía que meter a la cabaña abandonada A sacar agua. a sacar agua de la cisterna para poderla ocupar al baño. Y el cuate todavía se puso bien loco cuando vio que estábamos intentando sacar agua del... O sea, Sí, el lugar muy malo, la verdad. Sí. Si encuentran una cabaña como la que le estamos diciendo, tengan cuidado con ese administrador, es muy malo. No voy a decir el nombre por respeto, porque él era administrador, no era el dueño. Pero el lugar está padre si te gusta vivir este tipo de Está experiencias. cerca de un lugar turístico y tiene una muy baja calificación, como dato. Sí. Hacia el Chico y todo eso. Ajá. Pero lo importante es lo que íbamos nosotros a hacer, y nos funcionó. Cabe aclarar que los únicos que se estaban divirtiendo con esta situación éramos nosotros dos. Todos los demás, Estaban, incluyendo este cuate el escéptico, ya después de lo de su coche, ya también estaba bien culiado. estaban espantadísimos. Ya al principio decían, no, yo quiero casi mi cuarto solo. Sí. Los actores, yo quiero mi cuarto solo y mi atole caliente y cosas así, ¿no? Y al final Y ya al todos final juntos. todos querían dormir en la misma cama, abrazados. Nadie se quería dormir cerca de una ventana, porque luego en las madrugadas, ya estando todos adentro, en las ventanas se oía que alguien le hacía así con las uñitas. Se escuchaba el... Y volteabas y nada más se alcanzaba a ver como afuera no se veía nada, es el bosque, nada más se alcanzaba a ver como que alguien se quitaba de la ventana. Había una ventana, la que estaba justamente donde estaba. Chistosamente coincidía con una altura ya mencionada. Ajá. O sea, la ventana que estaba viendo hacia donde estaban los carros, como subías unas escaleras, esa ventana para que pudieras asomarte, tenías que medir como 3 metros y medio. Porque no había forma, o sea, las escaleras que subían eran como 12 escalones y empezaba la cabaña, y todavía esa ventana pues a nosotros nos llegaba como por acá. Porque era la que estaba arriba del fregadero. Ajá. Entonces de una una altura promedio de fregadero dejaban como 20-25 centímetros y ahí empezaba la ventana. Ajá, y todavía pues estás hablando que eran 2 escalones hacia abajo, entonces tenías que medir más de 3 metros entonces en esa ventana se oía que le hacían con la manita y te asomabas y como que alguien se quitaba. ¿Quién podía haber hecho eso a las 2, 3 de la mañana? Ahora, ¿no? Para el que pueda decir algún maldoso se les fue a espantarlos, como nosotros no queríamos que nos molestaran ni nadie y vimos que había algunas personas que se llegaban a confundir, dejábamos siempre un coche todavía más atrás
estorbando el único camino Sí. de entrada y el único camino de salida a 500 metros de camino de terracería en el que se escuchaba porque era camino de Sí, terracería. como que les alguien dije, venía entrabas con- en un solo camino, Ajá. entonces dejábamos un carro atravesado para que no pudieran entrar excepto caminando y aún así con esfuerzo, y el otro carro ya cerca de la puerta. Más aparte, las jaurías de perros que estaban ahí, En en chinga- la noche, si no eran hacia nosotros que estábamos en la cabaña, Ajá, sí se ponían. de repente se oía algo y todos salían corriendo hacia donde se oía algo y Sí, agresivos. no, Entonces nos decías, tiraron esquina esos perros. la hubiera verdad. sido algún maldoso y los perros al no ver qué era, se le hubieran Ajá. puesto al brinco, güey. Pero no. Entonces, los primeros 3 días los perros ahí estaban, pero te digo, cada vez iban llegando menos. Y ese día que ya empezaron a pasar cosas, no encontrábamos a ninguno. Ni siquiera Nahual. El ese Nahual no ese estaba. El último día que nos tocó que estuviera Nahual fue el día del coche. Ah, y te digo, Y se regresó, o sea, sí regresó. le decíamos Nahual porque era inteligente, porque el primer día que llegamos le dijimos, ustedes se quedan aquí, no se vayan a ir para allá para que no nos interrumpan. Ajá. Y el mismo perro no dejaba que los otros perros se fueran para allá. Les dijimos, les vamos a dar de lo que nos quede de Ajá, comida de y comida. todo. Y sí, muy callados, muy obedientes. Y entendidos los Ajá, perros. o sea, por eso le decíamos Nahual, o sea, porque aparte que estaba negro y grandote, era como que entendido. Y decíamos, no, esto como que un perro normal, no es. No entendí. Y después de que se fue a Sí, cuidarlos, después no de lo del manches. carro y todo, pero ese día que pasó todo esto, el Nahual no estaba. Sí, ese día regresando sí le tocó salchichita asada a Nahual. Sí, ya, el último día estaban todos ya bien espantados, ya nadie quería, estaban El- cansados también. El último día fue el peor y fue donde yo creo que era más difícil que hubiera habido sugestión porque todos nos quedamos en la misma cabaña. Los 20 en la misma cabaña. Sí, tuvimos que agregar un día extra de producción porque íbamos extremadamente lentos. Hubo hasta un motín ahí Ajá, contra el director y cositas así, entonces tuvimos que tomar un día extra de producción Que- y seguir grabando. Que en una cabaña sí se podía, pero Y en la otra nos no. dijeron que no. Entonces, pues estábamos hablando que los 20 en una cabaña hecha para máximo 12. Entonces, yo me quedé a dormir en una silla del comedor, porque ya no me tocó ni siquiera cama. Entonces, así. Pero ya todos estaban más tranquilos en ese momento porque decían, al menos estamos Sí, todos. no, pero, o sea, él y yo que no dormimos esa noche escuchamos cosas. Te digo, yo creo que va a salir otro capítulo solo de las anécdotas de ese corto porque estuvieron fuertes Sí. y estuvieron buenas. Hay una lectura de tarot interesante, hubo muchas cosas. No, de veras, me debo una lectura. Me debo mi lectura. Sí, te debo tu lectura. Ahora en el curso de creación de contenido, hacemos tu lectura. Va. Pero ¿usted cree que igual vaya mucho de la mano eso con cosas así de sustos? Puede de que... ¿Cómo? O sea, de que cuando haga la lectura abra pues cosas. No creo, es que depende mucho. Mira, para mí, mi forma de pensar, la lectura de tarot es únicamente el manejo de energías. Entonces, Tu energía. Sí, cuando hay, y esto igual es a mi parecer, cuando hay movimientos de energía, los seres de bajo astral, lo que nosotros conocemos como entes, se acercan porque están ellos también como en un mundo diferente. O sea, yo no lo veo, pero lo siento así, como Stranger Things, Es que es un Ajá. mundo diferente, oscuro, que no, ellos ven Cambia el movimientos de ambiente. energía Ajá. y se quieren acercar a ver qué es. Entonces, cuando hemos hecho en los cursos No, las lecturas de tarot de se la nota noche, el- pasan cosas. Se nota el cambio de ambiente, o sea, personas que son muy platicadoras y todo, ves como de repente como que empiezan a hacerse más chiquitos y todo, y los que, como él o yo, que somos más silenciosos y todo, ahí le entramos y todo, pero hemos visto que sí es como algo de la energía. El tarot, yo lo veo, te digo, como Stranger Things, que es un mundo oscuro, donde los seres están del otro lado, nos pueden ver, pero no pueden interactuar directamente, ven movimiento de energía y se quieren acercar. Entonces, en esta que yo les estaba contando, fuimos a un curso de fotografía, terminando la parte, porque siempre hacemos una práctica nocturna, fotografía de estrellas. La fotografía de estrellas se tiene que realizar más o menos a las 2 de la mañana, que es cuando está más oscuro, y una noche sin luna.
Entonces busco las noches que no hay luna y hacemos el curso en esas fechas. Pero de las fotos que nosotros tomamos terminamos como a las 10. Entonces de las 10 de la noche a las 2 de la mañana hacemos una fogata y empezamos a platicar hasta que dé la hora de las prácticas, ¿no? Entonces ese día me pidieron que les leyera el tarot. Y estábamos leyendo el tarot, ya estuvimos un buen rato y empezó a hacer mucho frío y dijimos, vamos a meternos a una de las cabañas y seguimos ahí. Nos metimos todos a esa cabaña y esa cabaña tiene una puerta y es una puerta totalmente de cristal. El cristal es biselado, se ve si alguien pasa por fuera, pero pues por dentro no. Entonces, y hay un foco que tiene un sensor. Entonces, cuando alguien pasa, se prende el foco, se queda prendido como un minuto y después se apaga. Pues todos estábamos adentro, todos adentro, jugando, platicando. Y cuando llegó un momento en el que se empezaron a espantar porque decían, es que siento algo, es que siento que algo, me siento pesada, decía una de las chicas. Entonces, así como que, no se sugestionen, no piensen en eso. Y de repente, pum, se prende el foco de afuera, solito. Y se ve como si hubiera una persona parada en el cristal. Así, una persona parada. Tanto que empezaron a gritar y todo. Yo dije, no puede ser. O sea, me paro, me acerco a la puerta, abro la puerta y no hay nada. Y cuando cierro la puerta, lo que queda en el cristal es como el vaho, como cuando hace mucho frío, tú pones la mano, que se ve, así se ve la marca, pero de una persona parada. Así, como si se hubiera pegado así al cristal, pero se ve su silueta nada más en el cristal de la puerta. Ya no quisieron las chicas, las mujeres ya no quisieron hacer la práctica nocturna. Entonces, son cosas que pasan. Y estando en un estado como Hidalgo, en la zona de Huasca, se presta mucho a esto, sí. Ay, las anécdotas de las haciendas de Santa María Regla y las catacumbas. Ay. Están re buenas. Es que no me va a dar tiempo de contarlas tenemos muchas. En este episodio. Incluso del corto contamos todo muy por encimita. Como te decía, yo creo que solo para ir Mira, si estuviéramos aquí, la mayoría de los que estuvieron en el curso, en el corto, y les estuviéramos platicando, yo creo que podemos hablar unas 3-4 horas, fácil. De lo que pasó, con detalles, de cómo pasó todo. Güey, nos faltó cuando se le subió el muerto a esta chica, que eran las 3:33 exactas, sí. Y yo vi la bruma entrar. Sí. Es que no sé si contarlo rápido porque ese es muy bueno. Yo creo que hay que ver porque a lo mejor en algún momento la podemos invitar para que ella lo cuente. Ok, mira, yo voy a contar lo que yo vi. A ver. Y de rápido lo que ella me contó que pasó. Ya si ella tiene tiempo de venir en otro capítulo, ella lo va a contar. Como les dije, yo escribí ese corto. Entonces lo que yo hacía era adaptar el guión conforme íbamos trabajando, porque nuestro director estaba tardando mucho en hacer escenas. Entonces estábamos casi todos los días quitando lo que era 15 escenas. Baja muy entre comillas, se quitaba. Le estábamos quitando. Entonces todas las noches terminábamos a las 2 de la mañana y yo me ponía como de 2 a 5 de la mañana en la computadora a hacer cambios de guión. Yo solito en la cabaña en la parte de la sala. Uh-huh. Entonces ese día... Pues fue el último día. Fue el último día que se quedaron todos. Entonces yo estaba hasta sin hacer ruido, con mis audífonos así. Todos dormidos, todos, excepto yo. No, y yo. Bueno, sí, él estaba en la parte de arriba y estaba también con oyendo música. Ajá. Entonces, llegan las 3 de la mañana. No, las 3:33. Las 3, porque hasta te dije, es que yo también vi la hora y... Las 3:33 de la mañana. Y te digo que algo me llama a mí, porque dan las 3:33 y volteo al reloj de la laptop, así, 3:33. Y dije, atrás de mí quedaba la puerta que daba a la que llamamos la puerta de atrás, la que daba al bosque. Y entonces se oye cómo agarran la puerta y la intentan abrir. Sí. Pero ese sonido característico, o sea.
Pero yo sabía que estábamos todos adentro. Y aparte, esa puerta tenía una ventana chiquita, pero tenía una ventana donde sí se podía ver hacia afuera. Y bueno, sabiendo cómo soy yo y que a mí tengo una Pasan cierta cosas. sensibilidad para esas cosas que sí me pasan mucho y yo sí las veo y todo, me levanto y literalmente, como yo no quería ver nada en ese momento, camino hacia atrás y agarro así la puerta para ponerle el seguro, porque no tenía seguro. Entonces camino, pero yo no quería voltear porque yo estaba seguro que en la ventana había alguien viéndome. Camino hacia atrás y le pongo el seguro. Llego, me siento, y cuando me siento se vuelve a oír en el cristal de la ventana de las manitas, y en eso entra una bruma, pero así una bruma blanca, atraviesa la puerta, pero la puerta de entrada, no la de la que estaba atrás de mí, la de aquí. Que le quedaba de frente. Y en esa puerta, haz de cuenta que de este lado había una cama donde había una persona dormida, de este otro lado había un sillón donde estaba una persona dormida, y en medio quedaba un pasillito como del tamaño de esta mesa, como de unos 60 centímetros. Entonces entra la bruma, se acerca por el pasillito, se acerca como si fuera hacia mí, y pum, de repente, ¡faz!, atraviesa la pared, porque de este lado había una pared que se iba hacia los cuartos. ¡Fum!, atraviesa la pared, ya no la veo, y de repente se oye un grito adentro del cuarto. Sí. Y ahí es donde dice esta chica, a mí ya no me consta porque yo ya no lo vi. No salieron ni nada, o sea, nada más se oye el grito. ahí él y yo pues, compartimos notas al otro día porque yo le dije, es que yo de repente me quité el audífono y escuché como que algo se movía, y ya después me dijo, sí, es que, y ya como que yo maché el sonido y dije, fue eso. Y al otro día esta chica le cuenta a Alberto lo que le pasa cuando se supone por la hora, porque ella dice que también vio la hora, cuando atraviesa la bruma, ella estaba dormida, estaban 4 personas en la cama, ahora sí, en la cama dormidas. Una al lado de otra. Y ella le tocó suelo. Ajá. Entonces ella estaba dormida en el suelo, dice que nada más como que sintió que algo se le metió y se empezó a sentir que se le subió el muerto. Entonces dice que ella lo intentaba Con toda su fuerza. y que a los pocos segundos ¡Pum! sintió cómo se fue este ente, pero la liberó tan fuerte que de estar acostada, ella lo que cuenta aquí, lo voy a poner para que vean la cara, ella estaba acostada en el suelo, la libera y con la libera, pum, salta y cae arriba de la cama donde estaban los otros 4 y los despierta a los otros 4. Es decir, como a 1 metro más o menos. O sea, de altura. estás hablando que una persona acostada, por muy gimnasta que sea, no hay forma de que pueda saltar a la cama estando acostada. Se tiene que parar, ponerse en cuclillas o algo para saltar, ¿no? Como de la que sea factible. Pero si tú estás acostado en el piso, no puedes llegar a la altura de una cama, aunque tú quisieras, estando acostado. Ella estando acostada, dice que cuando sintió cómo este ser la dejó, como que la levantó y cayó arriba de la cama. Y ahí los despertó y se espantaron y le dijeron, al otro día le cuentan a él, yo le conté lo que yo había visto y dice, es que fue lo mismo, que lo que yo vi que entró a la pared, que atravesó la pared, porque atravesó el cuarto donde estaban ellos, atraviesa y entra, y es lo que se le sube a esta chica, lo que se le sube el muerto. Sí, o sea, y pasa todo esto. Yo traía unos audífonos, marca reconocida con buen aislamiento de sonido, y yo escucho, te digo, lo de la puerta, o sea, no es algo como que digas, ay, me lo estoy imaginando. Traía los audífonos porque teníamos una persona que roncaba muy fuerte, y yo dije, va a ser más fácil dormirme escuchando mi música, que tú sabes que escucho rock y metal, que dormirme con los ronquidos de esta persona. Me los puse duro porque esta persona era la que estaba justo al lado mío. Entonces, con los audífonos, con todo el volumen, yo escucho esto, me quito un audífono, y antes de que yo me asome a ver qué pasa, escucho el botonazo de cuando se pone el seguro. Y dije, a lo mejor alguien salió o entró al baño. Ya no dije nada, me volví a poner los audífonos, y ya nada más lo que sí escuché fue el grito. Exacto.
Y para todos los que están viendo este capítulo y si buscan en YouTube, que lo voy a dejar en nuestro mismo canal, nada más en el apartado de videos, el cortometraje de Sin Fe y su tráiler para que lo puedan ver chiquitito. Las escenas del final no se pudieron grabar como nosotros las habíamos planeado y querido. Por eso, porque ya nadie quería quedarse, porque esas escenas se tenían que grabar de noche. Ya era el final de todo, pero ya nos habían pasado tantas cosas que nadie quiso quedarse de noche y todos dijeron, nos vamos, antes de que oscurezca nos tenemos que ir, pase lo que pase. Entonces, la parte del final se grabó nada más porque necesitábamos tener un final, pero se grabó de día, a las 12 del día sí dijeron, sí, o sea. No, estuvo... Pero la verdad, si fuera por mí, en otro lugar, porque sí, tengo que ahí nos lugar, trataron sí. bien feo, pero en otro lugar yo sí repetiría la experiencia. Ajá. La experiencia, porque vale mucho la pena. O sea, cada curso hay cosas bien padres. En los de fotografía, pues fotográficamente sale. En los de video, pues en video sale. Ahora vamos a hacer el curso de creación de contenido, vamos a tomar fotos, video. Mucho lo vamos a hacer aquí, pero igual y a ver qué sale, ¿no? Ya por ahí dijeron que ven que aquí en el set pasan cosas. Entonces en una de esas puede sale. Pasar. Me acuerdo de una película llamada Tres hombres y un bebé, donde hay una escena mítica donde están grabando y de repente se ve un niño así en la parte de hasta atrás, súper espantado, atrás de una cortina. Y años después salió que en ese departamento se había matado a un niño. Con esas características. Con esas características porque se puso a jugar con el arma de su papá. Y sale ese fantasma en esa película. Igual, y los que vengan al curso se graban su TikTok y por aquí sale así una manita. No sabemos. Y se hacen virales. Se hacen virales. Entonces, pero cada curso pasa algo. Sí, creo que no hemos tenido un curso limpio hasta ahora. Seguramente vamos a hacer más cursos de creación de contenido, vamos a hacer más cursos de fotografía. De video. Estábamos hablando de hacer un curso de realización de cortometraje, de la gente que está interesada en dirigir, en hacer guión, en preproducción, postproducción, sonidista, dirección de fotografía. Sí. Ya hice un curso hace 2 años de justamente todo esto y la culminación de ese curso fue que todos, todo el grupo, todo el crew tenía que hacer este cortometraje, ¿no? Sí. Entonces pasan cosas muy interesantes, aparte de que se aprende mucho. Sí, o sea, ahí yo lo puedo decir, digo, yo ya traía un buen nivel, la verdad, ya para ese entonces yo tenía 4 años de estar realizando video y tenía 6 años de tener experiencia con foto. Y lo puedo decir, la verdad, no voy a mentirle a nadie, no es algo precisamente económico, pero el nivel que adquieres, o sea, yo lo comparo con lo que cuesta un diplomado, con lo que cuesta una carrera, con lo que cuesta. Yo he vivido las experiencias de todas las anteriormente mencionadas y puedo decir, sales siendo alguien diferente de eso porque son 90 horas de práctica efectiva que te la vives respirando cine. Sí, son de 12 a 14 horas al día, ajá, de 6 días en la semana. Ajá, y que todo es cine. Ajá. Te despiertas, desayunas y cine. Comes y comes durante 20 minutos y cine, cenas y cine, y a veces en la cena estás platicando de qué pedo. Ajá, y te duermes y hasta sueñas con cine. Pero vale la pena. Sí, o sea, yo todavía con 14 años de experiencia sigo tomando diplomados, sigo tomando cursos y, o sea, hay cursos que la verdad no lo voy a tapar, sí, exactamente. Hay cursos que no valen la pena. Hay cursos que yo he pagado de 9,000 pesos, o sea, un curso de 2 días y no valen la pena. Cursos que y talleres 25,000 pesos por 6 meses, una cosa así. Sí, no, diplomado, un diplomado, la verdad, horrible, no voy a decir de quién, de cinematografía también, muy mala experiencia. Vendido como avanzado y muy básico. Sí, o sea, yo era de las personas que sabía más en ese curso
y me quedé ahí por ciertas opciones que teníamos de ver algunas características de algún equipo que nos prometieron que íbamos a ver y nunca vimos, Sí. y ya en ese momento dije, ¿sabes qué? Sí, ahí nos retiramos sí, de plano. sí, pero Y pagamos ahí, si no estoy mal. O sea, no lo concluimos, pero creo que llevamos por los 15, 20 mil pesos. sí, y al final, o sea, la verdad, hay cursos que no valen la pena y hay cursos que valen mucho la pena. Ujú. En los cursos, los que yo realizo, no puedo yo opinar cómo son desde la parte del alumno, pero puedo decir que la mayoría de mis alumnos quedan muy contentos, siguen metiéndose a otros cursos conmigo. Muchos ya pusieron su propio estudio fotográfico, ya otros están hasta incluso en otros estados trabajando en el área de fotografía y todo esto. Les va bien. Gente que ha aprendido conmigo ya se dedica al video de manera profesional. Entonces, Ahí yo voy a ser el abogado del diablo. Yo he estado en muchos de tus cursos. He estado en cursos de foto, de video y de realización cinematográfica. Y he estado en otros, para que no digan que es mi único punto de referencia. He estado en otros mucho más caros que los que él da. Y yo les puedo decir que la gran ventaja que yo he visto como alumno, y que es lo mismo que yo me quejo de muchas películas, para que vean que no es de lo único que me quejo, es que en los cursos que él hace no te cuenta, lo hacemos. Y es lo que yo veo, o sea, muchas películas te cuentan, pero nunca ves qué pasó. Y es lo que me gusta de sus cursos, o sea, la cuestión práctica durará 2 horas. Digo, la cuestión teórica durará alrededor de 2 horas. Es importante saberla. Sí, o sea, pero es por eso, o sea, porque hay veces que hay más preguntas, hay menos preguntas. Por eso yo le estoy generalizando a 2 horas en total. Sí. Y lo demás es práctica. Todo el día. Y es una práctica donde, si bien él está como profesor, obviamente, ahí atento de lo que necesitemos, de las preguntas que tenemos, él fomenta mucho el que primero lo intentes y ya una vez que lo intentaste y a lo mejor no te salió de la manera que tú querías, ahí ya con un material de referencia te acercas, oiga, es que su foto salió así, ¿por qué la mía no sale así? Te explica por qué no sucedió y te dice, vuelve a intentarlo, te deja que tú lo vuelvas a intentar y ya, si bien el ojo es algo muy difícil de entrenar y por eso no queda exactamente igual, pero ya queda un 90%. Ese 10% es lo más difícil de avanzar, pero ya estás hablando de que tu nivel subió un 90%. O al menos ya tienes el conocimiento. Dices, Para realizarlo, no sé. exacto. O sea, son cursos que yo creo que por eso valen la pena, porque vamos a practicar, no vamos a contar, no vamos a que nos den un tutorial de YouTube de 3 horas, no vamos, Sí. o sea, vamos a que tú agarres tu equipo, agarres tu material de trabajo, que es lo que te interesa, y lo uses, pero lo uses con la guía de alguien profesional. En mi experiencia, es importante también que aprendamos de nuestros errores. Y es por eso que muchas veces yo dejo que ustedes cometan los errores y se den cuenta y digan, oye, es que me pasó esto, ¿por qué me pasó? ¿Por qué? Porque en el momento que ya estén, ya sea en una boda, en una sesión, y digan, oye, me está pasando este error, se acuerden de lo que pasó en el curso y se acuerden que yo les dije, esto pasa por esto y por esto, la forma de corregirlo es esta y esta, inténtalo. Lo vuelve a intentar, no te quedó, no te quedó por esto y por esto, ahora haz esto, ya me quedó. Pero si tú no te equivocas, el día que te equivoques no vas a saber resolver ese problema. Ahorita el primer curso que tenemos en pie, que empieza ya prácticamente en un mes, el 14 de marzo es la primera sesión, es el curso de creación de contenido que vamos enfocados a gente principiante que no tiene idea de qué es la creación de contenido, pero le interesa estar en este medio, o los que quieren estar por detrás. Yo durante muchos años estuve atrás de cámaras, estuve viendo la iluminación, me dedico a la producción de podcast, entonces sé también cómo es de estar detrás de cámaras, no necesariamente tengo que estar enfrente. Muchos de los que se me acercan me dicen, oye, es que yo no tengo facilidad de hablar, es que a mí me da miedo estar en público, etcétera, etcétera. No es necesario que tengas ciertas facilidades, puedes trabajarlo desde fuera, o sea, puedes ser la voz del video, estar pasando imágenes, estar pasando videos y seas únicamente una voz que está narrando con un guión que puedas trabajar de una manera. Entonces, es justamente para gente que esté eso, que quiera abrir su canal de TikTok, su canal de YouTube, que quiera hacer entrevistas, que quiera hacer podcast, que quiera hacer todo esto. Es este curso.
Y sobre todo subiendo el nivel. O sea, que deje de ser algo amateur porque hay mucho contenido amateur, que no está mal, aclaro, pero que ya vaya... Creo que ya es momento de que aquí en México también empecemos a trabajar con niveles más profesionales. Porque... Sí, y hay muchos, nada más que sí, por desgracia, YouTube te da las cosas Ajá. más básicas, TikTok, o ya hay mucha gente que ya quiere emprender de manera autodidacta y no está mal, No. pero lo autodidacta lo que va a pasar es que poco a poco te va a costar más trabajo ir puliendo eso. Ujú. Si ya traes una idea, si ya quieres hacer algo, puedes meterte a este curso y pulirlo para que sea algo a un nivel todavía mayor y generes todavía una mayor Calidad. comunidad de tu canal, ¿no? Este es para este curso. Próximamente vamos a abrir cursos de fotografía, vamos a abrir cursos de video, cursos de edición. Me han pedido mucho el curso de edición. La verdad, no lo he dado tanto. ¿Por qué? Porque si es más complicado, tienen que tener su computadora con su Photoshop, con su Illustrator, con su Lightroom. Lightroom. Entonces tiene que haber varias cosas, pero también podemos abrir de esto. Y bueno, en los próximos videos vamos a hablar de muchas cosas más. Se van a dar cuenta que no nada más nos dedicamos a eventos sociales, que también hacemos otro tipo de producciones. Vamos a hablar de lo que es hacer un cortometraje, todo lo que es hacer un cortometraje desde cero. Vamos a hablar de lo que es hacer un video musical, cómo crear un video musical cuando la gente se acerca y dice, yo lo quiero hacer, canto bien, fui a un estudio y me generaron mi pista, pero yo quiero hacer mi video musical. ¿Qué es hacer un video musical completamente a nivel profesional, cinematográfico, con storyboard y todo esto? Hacer un video publicitario. ¿Qué diferencia hay entre hacer un video publicitario y un video corporativo? Sí. Que no es lo mismo, mucha gente los confunde. Este... Entonces vamos a hablar de todo esto y vamos a hablar mucho más. Yo les agradezco a todos los que se quedaron hasta el día de hoy. Nos estaban acompañando aquí otra vez, les recuerdo. Alberto. Ulises. Y yo soy Charlie. Recuerden, nuestro próximo capítulo va a salir el día 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, y espérenlo. Bye. Adiós. Adiós.